Santísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo distintos numerales del diario de Santa Faustina, sobre todo viendo el tema de la oración. Viene bien, en el marco donde estamos, aprender a rezar a la luz de la Divina Misericordia, a la luz del testimonio de Santa Faustina. Hoy tenemos un numeral de esos que me gustan, bien cortito y bien picante. Numeral 157 del diario de Santa Faustina. Escribe así Santa Faustina, ella estaba en Vilna. Por la noche, al entrar en la pequeña capilla, oí en el alma estas palabras: hija mía, considera estas palabras. Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me iluminó que de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Numeral 157, como dije, cortito y demoledor. Vamos a comentar algunas cosas de este numeral. En primer lugar, Santa Faustina escribe por la noche. El convento de Vilna, que no es actualmente un convento, fue vendida la casa luego de la Segunda Guerra Mundial. Eran un grupo de casas y la capilla era muy pequeña, muy pobre, muy sencilla y seguramente muy fría. Si Polonia es fría, Vilna, que es en Lituania, es mucho más frío. Sor Faustina empezaba con sus problemas de salud, llegaba la noche, allí ella se encargaba de la huerta. O sea que si hacía frío en Polonia, donde ella estaba, se imaginan que en Vilna, y ella, delicada de salud y de la respiración, le tocaba el trabajo del campo. Y así llegaba la noche, cansada y débil. Por eso ella consigna, por la noche, al entrar en la capilla. No mencionan lo que habrá estado pasando, pero se sabe que en Vilna comenzaron fuertemente sus problemas de salud. Y sin embargo, Sor Faustina escribe: oí en el alma estas palabras, hija mía, considera estas palabras. Y sumida en la angustia oraba más tiempo. Seguramente Sor Faustina tenía ganas de dormir, de descansar, hasta tenía la excusa como para no cumplir su deber de orar según la propia regla de su carisma le indicaba. Y parece que mientras estaba en esa disyuntiva entre rezar y no rezar, el Señor le dijo esto: considera estas palabras. Como un verdadero maestro, en primer lugar le dice: hija mía, el maestro que a la vez es padre, considera estas palabras, retén estas palabras y guárdalas en tu corazón. Él, como es el mejor padre, sabe cómo guiarnos a la perfección a sus hijos. Dios en todo, cuando enseña y cuando nos exige, también es un padre que con bondad nos lleva al mejor bien. Y allí esta frase que también tiene que ser para nosotros. Y sumido en la angustia oraba más tiempo. Sumido en la angustia, dice el Señor, porque la oración en primer lugar es la oración del cristiano, la oración del católico. La verdadera oración es la que brota de Jesucristo. Es la que brota de la persona de Cristo. Como Él rezaba, el Señor nos enseña a orar. Y no solamente como Él, sino en Él, porque por la gracia es Cristo quien reza en nosotros. Y el Señor, en los momentos de más cansancio y dolor, en la noche, simbólicamente significa cuando parece que todo se apaga, cuando reina la aparente oscuridad, el Señor con esta frase nos vuelve a poner en el huerto de los olivos.
y sumido en la angustia oraba más tiempo. Pensemos en el Señor en el huerto de los olivos, cuando sumido en la angustia transpiró sangre, sumido en la angustia de que iba a ser abandonado, de que estaba siendo traicionado, de que iba a comenzar su dolorosa pasión, que estaba en el momento en el que podía decir al Padre: aparta de mí este cáliz. Sin embargo, le agregó: pero hágase tu voluntad. Así Sor Faustina entendía que a la luz del ejemplo de su maestro, y no solamente de su maestro, sino que ella como consagrada, de su esposo, para nosotros, de nuestro hermano, de nuestro amigo, la oración se centra en él. Y él no nos da la excusa de la angustia para apartarnos de la oración, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la noche oscura, ni las tinieblas, ni la falta de sentimiento, que nada nos aparte de su amor. Jesús es celoso de nuestros corazones. Y la angustia, el dolor, el cansancio no es excusa para apartarnos del amor, para evitar y dejar de amar aún en el cansancio, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad. Sobre todo en algo que nos toca muy de cerca, que es el miedo. En la angustia oraba más tiempo. Si nuestra angustia, si nuestro miedo, si nuestro dolor, la enfermedad, la incertidumbre, la tristeza, la soledad nos apartan de Dios, es que no estábamos cerca de Dios. La confianza viene a derrotar y a destronar el miedo. Jesús, en vos confío, es una oración de confianza que destierra el miedo. Y Jesús, en vos confío, es una oración hecha para la angustia, hecha para el dolor, hecha para la oscuridad. El Señor, en su mayor oscuridad y tinieblas, encendió la lámpara de la confianza en Él. Él venció la muerte, venció las tinieblas, venció el miedo. Por eso el Señor es un maestro bueno y exigente, que nos lleva al mejor camino, nos cree capaces de orar así. Y sobre todo, como un buen padre, quiere que venzamos el mal, que salgamos triunfantes de la angustia, del dolor, del miedo, que no nos dejemos vencer por las tinieblas. Por eso el Señor le da a Sor Faustina y nos la da a nosotros esta frase tan valiosa: sumido en la angustia oraba más tiempo. ¿Cuántas veces nosotros por la enfermedad tomamos la excusa para no orar? Sí, uno puede decir, la oración va a ser distinta, ¿sí? Seguramente sea distinta. Seamos capaces de menos atención, pero no de menos deseo de Dios. Seguramente ante un problema, ante una dificultad, ante una situación ajena, ante problemas económicos, políticos, sociales, ante problemas familiares, muchas veces el sentimiento se va para un lado, pero nunca nos debe hacer perder de vista a Jesús, a la oración. Y a veces ponemos como excusa la angustia, el dolor, ponemos como excusa la situación amarga que nos toca vivir en el día a día, o en las situaciones excepcionales, tremendas que podemos llegar a vivir. Pero el Señor quiere, con esta frase, dejar marcado en nuestra alma, para nuestra vida, para toda nuestra vida, que nuestra vida es una comunión con Cristo, y que pase lo que pase, debo acudir a Él como un niño en brazos de su madre, un niño en brazos de su padre, que como un niño ante la adversidad corre ante su padre y su madre. Nosotros, al contrario, parece que somos adultos y ante las dificultades huimos de nuestro padre, de nuestra madre, y nos refugiamos en nuestro deseo ardiente de resolver con nuestras manos y nuestra fuerza, para caer muchas veces en mayor tristeza, en mayor desesperación, en mayor angustia. Corramos como los niños, porque de los niños es el reino de los cielos, y como los niños ante la dificultad, ante la adversidad, corren en brazos de su padre y de su madre. El Señor quiere así,
que en la angustia corramos por la oración hacia Él y oremos más tiempo. Sí, es un desafío enfrentar las cosas de este mundo apostando por lo sobrenatural. Cuando parece que uno tendría que generar más laboriosidad para resolver los problemas, sin quitar la necesaria acción que haya que hacer, sin embargo, la prioridad del corazón, y en la angustia, en el dolor, en los problemas, es acudir a Dios, es acudir a la oración, huir como un niño, pero hacia Dios. Es la apuesta por lo sobrenatural, aunque nadie lo haga, aunque parezca improductivo. Pero el Señor nos deja grabado en esta frase que hay que apostar por Él. En lo concreto, en los momentos difíciles, sumido en la angustia, oraba más tiempo. Así lo aprendieron los apóstoles, porque esto es algo que vivía el Señor constantemente. Cuando era abandonado, traicionado, cuando se venía la pasión, cuando mataron a su primo, el San Juan Bautista, cuando era perseguido a muerte, cuando era incomprendido, cuando querían ponerlo como rey, cuando querían buscar en él un solucionador de problemas materiales, ante las dificultades, siempre la oración, siempre la oración. Allí en la oración encontraremos la fortaleza para confiar en la bondad de Dios aún en la angustia, en las dificultades que nos toque vivir, en los tiempos que vengan, en los problemas que ya vivimos. Hay que saber confiar en la bondad de Dios y para ello la oración. Como dice el Salmo, yo pondré mi oración a su malicia, porque la maldad de los hombres, de los enemigos de Dios, del demonio, se lo vence no con nuestra fuerza, se lo vence con la gracia, con aquel que venció toda potestad demoníaca y toda potestad de este mundo. En mi angustia, que aumente mi oración, mi confianza en Él, y que la oración sea una verdadera muestra de que en el corazón reside esta frase: Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.